¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Freud Sulfato. Hoy he venido a un río de montaña para hablaros sobre si es efectivo o no hacer limpiezas en los ríos. Y bueno, os voy a dar un pequeño adelanto. No, pero con matices. Así que si quieres saber por qué digo esto y ver las explicaciones, ya sabes, vamos a ello. Si yo os digo que tenemos que limpiar un río, ¿en qué es el primero que pensáis? ¿En esto? ¿O en esto? Pues ahí empieza el problema. La mayoría de personas tienen la idea de que limpiar un río es eliminar la maleza. Y yo siempre he dicho que limpiar un río es eliminar la basura, la mierda humana que generamos nosotros. Y ese es como os digo, el principal problema. Tenemos que empezar a concienciar a que limpiar un río es quitar la mierda o quitar lo que estorba, no quitar la vegetación, porque la vegetación forma parte del río. Y ya que hablamos de ríos, pues, ¿qué es un río? Pues un río es mucho más que un curso de agua, que es lo que la mayoría de las personas entienden. Un río es su vegetación, su bosque de ribera, son sus márgenes inundables, es la fauna que habita en él. Un río es como un ser vivo y tenemos que tratarlo como tal. ¿Qué pasa? Que los seres humanos necesitamos mucho agua, por lo tanto, nuestros pueblos y ciudades tradicionalmente se han asentado siempre al lado de los ríos. Y lo que ocurre es que en vez de amoldarnos nosotros a la rutina y al comportamiento del río, hemos hecho que el río se amolde a nosotros. Y eso, pues, no funciona. Hemos creado diques, hemos creado canales, hemos soterrado los ríos, los hemos convertido en tubos, en meros conductos de agua. Y eso es lo que falla. Entonces, cuando tenemos crecidas, pues lloramos. Evidentemente, nosotros hoy en día no tenemos culpa de lo que se hizo en nuestros ríos hace años. Entonces, no vamos a decir, ¡hala, venga!, a tirar todas las ciudades y los puentes y los diques y construir lejos. Evidentemente eso no se puede hacer. Tenemos que intentar mantener un equilibrio entre la convivencia junto al río y el respeto hacia el mismo. ¿Qué es lo primero que escuchamos en las noticias o a los vecinos de los pueblos cuando tenemos una riada, una inundación? Es que hay que limpiar los ríos porque están sucios de vegetación y eso hace que se nos desborde, bla, 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 bla. Paparruchas, mentira. Eso no tiene ningún sentido. Hace un montón de años las inundaciones eran fuente de vida y hoy nos quejamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos mal, pero así de simple. En vez de tener que empezar a dragar todos los fondos, a cortar la vegetación y todo eso, lo que tenemos que hacer es intentar eliminar las barreras que hacen que los ríos se desborden más fácilmente. Por ejemplo, los puentes con un montón de arcos, los diques, todo este tipo de barreras humanas que hemos creado para protegernos de las riadas y que lo que hacen es empeorarlo todo. Como os he dicho antes, los ríos son como seres vivos y para que funcionen bien tenemos que intentar que estén lo más natural posible. De esta forma, pues podremos llegar a una convivencia entre el ser humano y el río. Riadas va a haber siempre y las ha habido siempre. Además, con el cambio climático es de suponer que estas inundaciones sean cada vez más y más fuertes. Por lo tanto, hay que empezar aquí a tratar el tema seriamente. ¿Qué se puede hacer para que el río funcione bien? Pues como os he dicho, dejarlo lo más natural posible. Hay que eliminar estas barreras, estos diques, estos azudes. Hay que intentar plantar vegetación. Hay que intentar que vuelva a tener su forma habitual para que los organismos puedan circular a través de él sin ningún impedimento. Por ejemplo, ¿por qué no es bueno cortar el bosque de ribera? Pues bien, estos árboles que veis aquí, lo primero que hacen es sujetar el terreno. Las orillas las mantienen con sus raíces. De esta forma, cuando el agua viene, es más difícil que las erosionen. Además, lo que están creando es una disminución de la velocidad del agua. Por lo tanto, tenemos también que la erosión va a ser menor. Filtran el agua. Ayudan a que se infiltre ese agua en las capas inferiores y evitan que todo el agua vaya en superficie, así que se reducen las inundaciones. También dan sombra a los ríos.
al dar sombra, la temperatura del agua es menor, por lo tanto la cantidad de oxígeno es mayor. Así que gracias a ellos tenemos vida en el río. ¿Por qué os he dicho antes que no sirve de nada hacer limpiezas en los ríos? Bueno, quitar la maleza ya sabéis que no es bueno, os lo acabo de explicar. ¿Dragar los fondos? Tampoco. En teoría dicen, no, si quitamos las gravas de los fondos, el cauce es más profundo y puede aumentar la cantidad de agua que soporta, tardando más en desbordarse. Mentira. ¿Por qué? Porque eso es a muy corto plazo. En la siguiente riada todo se va a volver a llenar otra vez de grava, de rocas, de madera muerta y demás. Entonces, estamos tirando el dinero. Eso, o nos dedicamos constantemente a destruir el río, que también puede ser, oye, ya que estamos haciendo barbaridades, pues hacerlas en condiciones, ¿no? La naturaleza va a tender siempre a recuperar lo que es suyo. Así que, ¿qué va a hacer la naturaleza? Pues depositar en los mismos sitios donde lleva depositando sedimentos durante millones de años todo lo que arrastra desde la parte superior del río. Así de simple. Por lo tanto, estas actuaciones solo son un derroche ingente de dinero y de tiempo. Que claro, a las empresas que se dedican a ello pues les viene muy bien. Pero a la naturaleza y a los vecinos, para nada. ¿A qué molan estos vídeos, eh? Se aprende bastante, ¿a que sí? Si no estás suscrito, te animo a que lo hagas, ya sabes. Botón de suscribirse y campanita, para no perderte notificaciones, porque YouTube pues me está fastidiando un poquito con esto. Por cierto, guajes, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Sobre todo a los que estáis patrocinando el canal a través de Liberapay. Con vuestro apoyo, pues estamos haciendo que esto crezca un montón y de verdad que sois los mejores. Muchas gracias. Pero antes os dije que había matices. ¿Cuándo es importante limpiar un río? Pues primero, cuando tiene basura. Eso súper importante. Los ríos no tienen que tener mierda. Segundo, cuando tenemos especies invasoras de crecimiento rápido. Puede haber una serie de plantas que se dediquen a crecer de forma descontrolada y pueden llegar a crear taponamientos en los puentes, en las presas y demás, favoreciendo la crecida de los ríos. O, por ejemplo, con especies autóctonas, si nos encontramos un tronco que se ha caído en el río y que poco a poco se lo lleva la corriente, puede ser que ese tronco golpee en un puente o lo tapone y puede afectar a su estructura, ¿no? Entonces, en esos casos sí que es recomendable hacer limpiezas en los ríos. Pero eso, solo, eliminar especies invasoras, eliminar basura y eliminar cualquier elemento que pueda afectar a la estructura de una vía humana, de un puente y demás, o que pueda favorecer la inundación de la zona. ¿Qué quiero conseguir con este vídeo? Que me ayudéis a difundir para que la gente deje de pedir limpiezas de vegetación en los ríos que no sirven para nada, que solo sirven para gastar impuestos y para destrozar la vida de los ríos, porque los ríos son vida, son los que nos permiten poder vivir. El agua que sacamos en la mayoría de pueblos proviene de los ríos. Los ríos llenan los pantanos, los ríos proporcionan pesca, los ríos son vida, filtran nuestro agua. Entonces, eso, hay que intentar enseñar a la gente que pedir limpiezas no sirve para nada, sino todo lo contrario. Todo ese dinero, que es una barbaridad, que se dedica a la limpieza de los ríos, estaría mucho mejor invertido en hacer restauraciones, en hacer que los ríos recuperen su forma inicial, y si no es posible eso, pues que por lo menos sean lo más natural posible para que funcione de la mejor manera que se pueda. Pero claro, vosotros diréis, a ver, Fray, si limpiar ríos es tirar el dinero, ¿por qué lo hacen los políticos? Bueno, pues muy fácil. Supongamos que sois el alcalde de un pueblo y entonces vuestro pueblo sufre una riada. Aumenta el nivel del agua y te inunda el centro de salud, te inunda una serie de casas y te inunda la iglesia, por ejemplo. Y claro, la gente se va a quejar, va a decir, oye, hay que hacer algo para evitar esto, porque hemos tenido un montón de destrozos, mira qué desastre, tararí, que tata. Pumba, vale. Y tú dices, lo siento, no sirve de nada hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué pasa? Que dentro de 4 años en las elecciones te va a votar Rita, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tranquilos, vamos a pedir una limpieza del río a la Confederación o a que toque, o a la Junta. Y viene la Junta, la Confederación, te limpian el río y has apaciguado a la población. Has hecho ver que tú estás haciendo algo, que realmente estás involucrado en esto y que ya te puedes lavar las manos. Si no ha funcionado es porque han hecho mala limpieza. Y ese es el error, ¿no? Que nosotros, los ciudadanos, presionamos a los políticos para que actúen
aunque esa actuación no sea buena o sea contraproducente, pero por lo menos han actuado y ya nos quedamos tranquilitos. Así que ahí tenéis el porqué. Y quien mejor limpia los ríos es el propio río. Cuando algo molesta, viene la riada y ¡fum! ¡Hala! ¡Fuera! La pena que va todo al mar. Entonces toda la mierda que echamos a los ríos acaba allí. Pero ellos son los que mejor gestionan su limpieza. Ahora, después de despedirme, os cuento una cosilla, una anécdota que ha pasado en mi pueblo hace nada. Pero antes me despido, como siempre. Espero que os haya gustado, que aprendéis un montón con estos vídeos, que me ayudéis a divulgarlo, compartiéndolo, comentad para que YouTube entienda que son vídeos interesantes y me posicione mejor para poder llegar a más gente. Y suscribiros, como os he dicho antes, para no perderos nada. Así que ya sabéis, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes! Pues ¿qué ha pasado? Que aquí en España, a finales de diciembre, la borrasca Elsa nos ha pegado duro. Ha empezado a descargar agua como si fuesen a prohibirlo y ha habido inundaciones en muchísimos sitios. En Barruelo, pues, que es mi pueblo, Barruelo de Santullán, realmente es muy complicado que haya inundaciones porque tenemos un río de montaña que suele traer poco caudal, bastante encajonado y bueno, pues otras crecidas pues siempre hemos salvado mucho. Y este año el río se ha portado bastante bien. Es verdad que ha llegado al nivel del puente, incluso pasaba por encima de algunos puentes el agua, pero bueno, no se ha desbordado en Barruelo, más abajo sí. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Pues que un arroyo, el Arroyón, que cruzaba el pueblo, se soterró para poder hacer por encima la carretera y construir viviendas. Y claro, con tal cantidad de agua que ha bajado, debería estar taponado, entonces el agua pedía terreno. Y empezó a empujar, a generar presión, y lo que hizo fue levantar el hormigón y salir a la luz como si fuese un geyser por alcantarillas y demás, inundando una de las calles principales del pueblo. Todo este agua bajaba por la gravedad hacia las zonas más bajas junto al río, se empezó a acumular en el centro de salud, en la residencia, en el colegio, tiró varios muros y al final pues hubo que evacuar la residencia. Simplemente por eso, porque un arroyo pedía su terreno. Así que fijaos la importancia de mantener los ríos lo más naturales posibles.